María Fernanda Lazo Pairo es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental. Tiene estudios especializados en la atención integral a víctimas por la Universidad Complutense de Madrid y desarrollo de liderazgo para la obtención de donativos por la Universidad de Filadelfia. Desde 1990 ha enfocado gran parte de su actividad profesional al desarrollo de programas de atención a grupos vulnerables, entre los que destacan diversos modelos de atención a víctimas de violencia dirigidos a ancianos, adultos y niños. Ha sido coordinadora de políticas para grupos vulnerables de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro, directora del DIF municipal de Huimilpan, secretaria técnica y coordinadora de asesores de la Comisión de Equidad de Género y Grupos Vulnerables en la Legislatura de Querétaro, consultora en temas relacionados con la sociedad civil en el Senado de la República y consultora en programas para prevención de la violencia. Actualmente es vicepresidenta del patronato de la Fundación Vida Plena IAP, institución que ha liderado el diseño y la implementación del programa Corazones Mágicos, cuya misión es combatir el fenómeno de la violencia sexual en un clima de confianza, calidez y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para contribuir a su sano desarrollo y participar en la construcción de una sociedad en paz. Bienvenido, bienvenida a Entre Nos con Fernanda Lazo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Entre Nos. Y el día de hoy vamos a estar platicando entre nos con una amiga a la que no tienen idea la cantidad de admiración que le tengo. Apenas si se va acercando al cariño que también le tengo, porque es una mujer adorada que de verdad a mí me encanta tener en este espacio gente que hace todos los días un esfuerzo por mejorar el mundo al que llegó. Mi queridísima Fernanda Lazo, presidenta de Corazones Mágicos. Qué gusto tenerte aquí, amiga. Casi me haces llorar con lo que dices. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo, sí. Muy contenta, muy contenta de estar en este espacio y poder platicar contigo. Fer, la verdad es que eres una amiga a la que quiero mucho, pero te decía yo que no se puede comparar. No sé qué es más grande, si mi admiración o mi cariño, porque veo el esfuerzo que haces todos y cada uno de los días por mejorar este mundo en uno de los temas que además... Déjenme decirles que por alguna razón me pone muy sensible y por eso me encanta Corazones Mágicos y me encanta siempre ver la forma de cómo le hacemos para que crezca más. Pero antes de pasar al capítulo de Corazones Mágicos, platícanos, ¿quién es Fernanda Lazo? ¿Quién es Fernanda Lazo, Isa? Pues bueno, Fernanda Lazo es una mujer que creo que tiene un tema con la justicia que le encanta. Pues creo que una de las partes por las que vengo a este mundo, yo creo, en esta vida, es para tratar de hacer un poquito más de justicia, ¿no? Y creo que es muy importante, y eso lo tengo muy claro, que tenemos que entregar el mundo un poco mejor de lo que lo recibimos, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, soy, te digo, una mujer, estudié Ciencias de la Comunicación, somos colegas en eso, y he estudiado algunos diplomados y másters en el tema de atención a víctimas, que a mí es el tema que me duele mucho, que me apasiona además, y ahí es como entro a Corazones Mágicos. Estoy enamorada de muchas cosas de la vida, entre ellas los perros, entre ellas, por supuesto, mi familia, de mis amigos. Soy soltera, no estoy casada. Eso muchas veces llama la atención porque me dicen, ¿no tienes hijos y te dedicas a esto? Pues sí, porque creo que los niños merecen, pues merecen que le demos un mundo mucho más justo, mucho más adecuado a ellos, donde no los cosifiquemos. Entonces creo que ha sido un tema un poco como de conciencia y de responsabilidad el hecho de decidir no tener hijos, pero sí tratar de sanar lo que viven pues millones de niños, ¿no?, en México. Platícanos cómo fue tu infancia. Fíjate que gracias a Dios yo tuve una infancia muy feliz. Yo creo que hay dos cosas que siempre les digo a mis hermanas y los digo a mis amigos. Fuimos muy afortunadas porque tuvimos una educación pues muy buena, sobre todo la combinación creo que de mis dos papás. Por un lado mi mamá muy católica y que creo que más que catolicismo nos desarrolló un nivel de espiritualidad importante en la vida, ¿no? En el tema, en cuestiones del alma, ¿no? Yo creo en el alma. Hace un rato que me preguntas quién soy, te iba a decir, pues más que una mujer o no, soy un alma que quiere un poco de justicia, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, mi papá nos infundó mucho el amor a México. Entonces, ayer, por ejemplo, que fue el informe de la
presidenta magistrada del Poder Judicial y fueron los honores a la bandera. De verdad, se me salen las lágrimas. Piel chinita. Yo soy igual Desde que chiquita era la típica que era parte de la escolta y me apuntaba para ir al Zócalo en México. Es que además los lunes, comunicóloga, por a la supuesto. bandera, ver los honores a la bandera, tocan el himno nacional, te paras, como que siempre hubo como un amor muy genuino que nos inculcaron desde chiquitas, ¿no? Hacia México. Tuve una infancia feliz, obviamente con altas y bajas, ¿no? Sí viene un resquebrajamiento, a lo mejor casi ya en mi adolescencia, que es cuando mis papás se separan. Desgraciadamente, pues no tienen una muy buena relación en este rompimiento. Ahí creo que sí, los hijos sufrimos ciertas secuelas, claro, ¿no? Las hijas y los hijos. Pero en términos generales me considero afortunada de la educación que tuve, afortunada del acceso a muchas cosas que tuve y que eso hoy en día me coloca en una posición de privilegio para poder hacer cosas, ¿no? Que creo que eso es lo importante. Por supuesto que sí. Y ahora, ¿cómo es que llegas a Corazones Mágicos? ¿Cómo se te ocurre? Pero sobre todo quiero saber si tú ubicas algo específico que haya sucedido en tu vida, que hayas dicho, necesito conectar con esta causa en específico. Mira, yo creo que son dos cosas. Una, mi mamá es trabajadora social y mi mamá siempre se dedicó, mi mamá pone el primer centro de día para ancianos escasos recursos en México, antes de que existiera el INSEN. Entonces, mi primera salida de bebé fue a un asilo de ancianos. Mi mamá nos llevaba muy chiquitas, por ejemplo, al Cerro del Judío, que en ese entonces era una ciudad perdida en México, y yo le digo a mi mamá, qué aventada, ma, yo si tuviera hijos no los llevaría tan chiquitos a exponerlos a realidades tan dolorosas, claro, ¿no? Porque me acuerdo que en una ocasión fuimos a comprar un corral para niños y lo fuimos a dejar a una señora en el Cerro del Judío, porque había tenido unos gemelitos y las ratas en la noche habían mordido a sus gemelitos. Ay, Dios santo. Entonces por eso llevábamos el corral y yo tenía 5 años, 4 años. Al final creo que eso me permitió como ver una realidad, al final que estaba muy ajena a mi realidad, pero pues que necesitaba que le entráramos. Entonces esa parte creo que se la debo a mi mamá. De ahí pues toda la vida siempre íbamos con mi mamá en las vacaciones con los viejitos, con los abuelitos, nos pasábamos envolviendo arroz, frijol. A los 8 años se nos ocurría a mis hermanas y a mí hacer cursos de verano para los niños de la colonia, ¿no? Entonces siempre estábamos metidas en eso. Qué bonita educación. Creo, sí, fíjate que muy bonito. Mi abuelo fue sumamente altruista. Mi abuelito, para constituir esta institución con mi mamá, donó 28 casas y con la renta de esas casas se mantenía la institución. Íbamos a un pueblo, por ejemplo, que se llama El Santo Desierto, que está arriba de Tenancingo, en el Estado de México, que era una ranchería en ese momento. Y era impresionante cómo los perros oían el coche de mi abuelito y salían a ladrarle. Y todos los niños, porque llegaba mi abuelito con pan a repartirlo, con panqués. Siempre fue una persona muy sensible y muy altruista. Entonces creo que, por un lado, traigo eso. Por otro lado, trabajar con ancianos desde chica, pues te da una perspectiva de muchas cosas, ¿no? De discapacidad, porque son ancianos escasos recursos. Entonces, discapacidad, pobreza, violencia. Oyes las historias de cuando son niños y dices, bueno, es totalmente ajeno a mi vida, pero es una realidad. Entonces yo ahí empecé mucho como a fijarme en el tema de la violencia familiar y decía, es que ahí, esa es la raíz de muchas de las problemáticas. Entonces empezaba yo a enfilarme, como en mi tema es más el tema de violencia familiar, eso me llama la atención. Tuve oportunidad de trabajar en una organización que es como una agencia de comunicación para instituciones altruistas en México. Wow. Entonces también veía muchas realidades, pero sobre todo el tema de la violencia era un tema que me dolía mucho, ¿no? Y bueno, después fíjate que cuando llego a Querétaro entro a trabajar a Gobierno del Estado y trabajé en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿En qué año llegas a Querétaro? Yo llegué en el 2000 y en el 2003 empecé en la campaña de Paco Garrido, en Atención Ciudadana, gana Paco Garrido y me voy a trabajar con Edgar Moar, que era el secretario de Seguridad Ciudadana, a un área que tenía que ver con todo lo que era políticas para grupos vulnerables y especiales. Entonces ahí empezamos a desarrollar un modelo de atención a víctimas, porque te digo que el tema de víctimas siempre me ha llamado mucho la atención. Y empiezo a ver la estadística de niñas y niños abusados sexualmente. Y era una realidad totalmente ajena a mí, pero yo decía, no puede ser posible que 1 de cada 5 niñas y niños sufran algún evento de violencia sexual. Había tenido cierto contacto con esta problemática a través de las abuelitas que atendíamos, que de repente les preguntaba y el 90% me decían que habían sido abusadas. Entonces decía, qué terrible.
Finalmente, de seguridad ciudadana me voy a trabajar al DIF de Huimilpan. Y ahí hay un caso que a mí me partió muchísimo, que fue una niña de 6 años que la violaron 5 niños de 6 años adentro del salón de clases. Fue una violación equiparada con lápices, plumones, la regla, hubo introducción anal y vaginal. Dios Y a mío mí santo. ese caso me llamó mucho la atención porque decía, bueno, ¿qué hago con la niña? Porque yo en el DIF tengo psicólogos, pero no tengo psicólogos especialistas. Pero, ¿qué traen estos 5 niños para haber sometido a una niña de 6 años, niños de 6 De años? esa manera, tan adentro del salón de violenta. clases, claro, con esa agresión, ¿no? Con esa agresión. ¿Qué traen estos niños para hacerle esto a esta niña? Ese caso a mí pues me colapsó Te cimbró, internamente, me claro. cimbró, porque pues fue pelear también con todas las instituciones, ¿no? Me acuerdo que en ese momento fui a ver al director del DIF estatal y me decía, te pido un favor, ya calma los medios. Y yo dije, pero si yo no eché a andar a los medios, le dije, los medios en esta ocasión han sido oportunos porque gracias a eso Hay han contención. acelerado además el proceso, ¿no? Entonces decía, yo lo que quiero, porque me decían, ¿qué es lo que quieres? Quiero que a la niña la traten como si fuera la hija del gobernador. ¿Qué harían con la hija del gobernador? ¿No? Digo, obviamente estamos hablando de niños de 6 años, hoy ya conozco muchas situaciones, pero pues necesitábamos obviamente que la niña pudiera entrar a su escuela sin que estuvieran estos niños, ¿no? Ver qué habían visto, a qué habían estado expuestos estos niños, que por supuesto todos venían de ambientes promiscuos, habían sido abusados sexualmente, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde me clavo en el tema durísimo y ahí es donde yo digo, cuando salgo de Huimilpan, digo, yo quiero poner un centro de rehabilitación para niñas y niños que han sufrido violencia sexual, ¿no? Y sobre todo niños de escasos recursos que son quienes no tienen la oportunidad de pagar eso. Entonces creo que por un lado fue esto lo que me mueve a poner Corazones Mágicos y creo que en mi caso a lo mejor yo no sufrí algún tipo de violencia sexual, pero sí he tenido temas de salud mental fuertes, ¿no? Y desde chavita, desde muy chavita. Entonces creo que a lo mejor es como una combinación donde digo, pues yo no sufrí esto, pero los niños que lo sufren necesitamos darles ese acceso Ayuda. a la salud mental, ¿no? Y ahora cuéntanos cómo ha sido el proceso de crecimiento de Corazones Mágicos desde su fundación y cómo se encuentran actualmente. Pues fíjate que ha sido bien interesante porque ha sido exponencial, Isa, exponencial. Nosotros empezamos, te digo que esta institución que tiene mi mamá, que se llama Vida Plena, no es de mi mamá, es el patronato, yo pertenecí a ese patronato. Entonces, cuando quiero hacer Corazones Mágicos, hablo con el patronato, les expongo la situación y yo solicito al patronato que ampliemos los objetivos para poder atender a niños y no nada más a ancianos. Entonces, lo aprueba el patronato, iniciamos, pero obviamente dije, no voy a quitarle el dinero que con muchos trabajos consiguen para los abuelitos, porque además realmente muy poca gente da a adultos mayores porque pues dicen, pues ya se van a morir, ya para qué les ayudamos, ¿no? Entonces, empecé con mis conocidos, con amigos, a hacer bonos de 5,000, 10,000 pesos, dame lo que puedas para poder arrancar. Rentamos una casita súper chiquita en Plazas del Sol con una psicóloga. Entonces nada más pagaba la renta y una psicóloga y así empezó Corazones Mágicos, ¿no? ¿En qué Al año fue siguiente esto? fue en el 2012, en mayo del 2012. Al siguiente año pues ya nos tenemos que cambiar de casa porque estaba muy chiquito y ya necesitaba otra psicóloga. Entonces poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Que además ha sido muy interesante. Yo me acuerdo al principio cuando nos iba a ver, por ejemplo, la fiscalía. Pero qué capacidad de atención tienen ustedes. Y nos veían como de manera un poco Sí, displicente, los que ninguneaban. era la Procuraduría en ese entonces, nos ninguneaban mucho, ¿no? Y pues poco a poco fuimos estructurando un modelo de trabajo, poco a poco fuimos determinando nuestras líneas de atención, que es la prevención, la rehabilitación, la capacitación a profesionistas que se dedican a niñas y niños y finalmente al tema de incidencia en políticas públicas. Y pues poco a poco empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Hoy son 5 psicólogos, tenemos el servicio jurídico para niñas y niños que han sufrido violencia sexual para poder alcanzar las mayores penas para los agresores sexuales de estas niñas y de Buenísimo. estos niños, ¿no? Entonces somos 12 personas trabajando, atendemos a 174 niñas y Dios adolescentes santo. al mes y tenemos una lista de espera de 100 niñas y niños.
¿no? Y damos talleres de prevención como a 5,000 niños de escasos recursos, a 5,000 niños al año, con sus manuales de prevención, porque tenemos nuestros manuales de prevención. Es que eso me parece maravilloso. Sí, y como a 2,500 padres y madres de familia de estos niños y niñas que toman estos talleres de prevención, ¿no? Entonces, ahorita justamente este año cumplimos 10 años. ¿Qué es lo bueno que demuestra nuestro modelo? Que el 90% de niñas y niños que ingresan a su proceso terapéutico reducen la sintomatología causada por la violencia sexual infantil a los 3 meses de haber iniciado su terapia, ¿no? Entonces vemos un cambio muy importante. Súper rápido. Otra cosa muy importante es que hoy tenemos muy buena relación con Fiscalía, hoy reconocen nuestro trabajo. Nosotros no hacemos peritajes, nosotros hacemos un diagnóstico clínico, es decir, nosotros observamos que el niño o la niña presente sintomatología, entonces confirmamos la sintomatología o la descartamos, y si tiene sintomatología, decimos ¿en qué área del niño está el daño causado por la violencia sexual infantil? Entonces, hoy la Fiscalía utiliza nuestros diagnósticos para vincular a proceso, ¿no? Y hemos logrado otras cosas importantes. Por ejemplo, durante 9 años estuve buscando siempre acercamientos con los presidentes del Tribunal Superior de Justicia. Y ahorita con la magistrada Mariela, la verdad es que me llevé una sorpresa admirable, porque siempre los iba a ver con la idea de poder capacitar, ¿no? Y siempre me decían, es que capacitar, ellos pues lo toman como un poco ofensivo, ¿no? Porque ¿quién nos va a capacitar? Claro, claro. No, pues la verdad es que con la magistrada estuvo excelente, nos abrió las puertas, firmamos un convenio de colaboración y hace 15 días estuvimos capacitando a personas del Poder Judicial, entre ellos y ellas jueces o juezas, ¿no? Pero participaron más de 90 personas en la capacitación. Entonces, creo que hemos logrado cosas muy importantes. En materia de legislación. En la materia de legislación, sí, estuvimos trabajando muy bien con Agus Dorante en la legislatura pasada. Y ahora porque se incrementaron, sí, caray, me infarto de que ya se va Lau, porque con Lau ya habíamos establecido una agenda legislativa muy interesante, pues para proteger más a niñas y niños, pero logramos incrementar las penas. Eso hace, antes el delito de abuso sexual, que es lo que tiene que ver con tocamientos, si tú te declarabas culpable, se iba a proceso abreviado, te declarabas culpable y no ibas a dar a la cárcel lo que eran tocamientos. Gracias al incremento de estas penas ya no van a dar a la cárcel, ¿no? Ya todo es prisión preventiva oficiosa, que ahorita va a desaparecer ya el tema de la prisión preventiva oficiosa, va a desaparecer, pero al final aquí estamos hablando de hay una prisión preventiva necesaria, ¿no? Y este es el caso de niñas y niñas que sufren abuso sexual. Pero hemos trabajado mucho, por ejemplo, en que a los niños, pues tenemos que creer en el dicho de los niños, ¿no? Porque hay que recordar que la mayoría de la violencia sexual infantil no deja lesiones, porque no solo es una violación. Incluso hay veces a niños a los que violan y que no hay lesión. Entonces, tenemos que ser sumamente cautelosos y protegerlos. ¿Por qué? Porque además, en la medida en que las y los agresores sexuales estén en la cárcel, prevenimos que agredan a otras niñas y a otros niños, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ayudar a Corazones Mágicos? Porque creo que por supuesto que es plausible que conozcamos el trabajo, pero de nada nos sirve porque dimensione esto, 100 niños en lista de espera para ser ayudados, que seguramente con más presupuesto podríamos llegar a muchos más lugares y sobre todo generar más prevención, que no sea solamente contener cuando ya pasó, hay que ver cómo prevenimos que los niños sepan cuidarse. Claro. Fíjate, Isa, que este es un tema porque la verdad mucha gente se acerca y te dice, ¿cómo te ayudo? ¿No? ¿Qué es lo que más necesitas? Y se oye un poco crudo, pero es la realidad. Cuando me dicen, ¿qué es lo que más necesito? Pues necesito dinero, porque con dinero se mantiene el centro, con dinero se pagan sueldos, con dinero se pagan a los psicólogos. Los psicólogos son especialistas en violencia sexual infantil, son personas profesionistas que saben trabajar el tema. Entonces, al final del día se necesita dinero para mantener un centro de esta naturaleza, ¿no? Entonces, es importante porque también creo, hace poquito me invitaron a dar como un mensaje con el tema de la toma de protesta de los consejos ciudadanos, ¿no? Y hablaba un poco de la indiferencia, que somos muy indiferentes, ¿no? Y que a veces pensamos que ayudar es así como, bueno, con la ropita que ya no me queda o ya no uso, te la doy y con eso ayudo, ¿no? Esa es una forma de ayudar, pero creo que el tema de la problemática que tenemos en México requiere responsabilidad, más que ayudar.
es responsabilidad. Y el hecho de pertenecer a una comunidad, pues evidentemente adquiero una responsabilidad. Y no basta hacer lo que me corresponde hacer, tengo que hacer más para que mi comunidad esté bien. Porque si una parte de mi comunidad falla, eso me afecta a mí. Y creo que dijiste algo súper importante, Fer. Cuando tú conviviste con adultos mayores, observaste que muchas de las problemáticas que arrastraron durante toda su vida fue porque vivieron violencia cuando eran niños. Entonces, si nosotros queremos cambiar la realidad de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y de nuestros adultos mayores, hay que sanar a nuestras infancias. Claro. ¿Sabes además que, Isa, que la violencia ejercida contra niñas y niños tiene un impacto mucho más fuerte que la ejercida, ojo, y no estoy minimizando, pero que la ejercida contra los adultos? ¿Por qué? Porque está en constitución su psiquismo. Claro. Entonces, a todos nos preocupa ver esta bola de sádicos, sangrientos, la inseguridad, la violencia. O sea, el tejido social está totalmente resquebrajado. Y eso nos afecta a todos, porque a todos ya nos pasó algo. Ajá. Entonces, si queremos una sociedad de armonía, necesitamos empezar por sanar a estos niños, ¿no? ¿Dónde encontramos Corazones Mágicos? Corazones Mágicos, estamos en Candiles, en Avenida Candiles número 153, pero pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí vamos publicando pautas de prevención, vamos publicando actividades, información que es de interés, campañas que vamos teniendo. Estamos en Facebook como Corazones Mágicos, estamos en Instagram como Corazones Mágicos 2012, estamos en TikTok como Corazones Mágicos, que nos está yendo re bien con el TikTok. Qué chulada. Ya tenemos casi 150,000 seguidores. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Nuestros teléfonos son 442-223-6844 y 442-299-3631. Anímense, necesitamos invertir en nuestra comunidad para que el día de mañana los que vienen reciban un país, un estado mucho más amable, mucho más armonioso y de bienestar, que es lo que queremos todos. Vamos a hacer una pausa para regresar a jugar el Jenga de la verdad, así que... perfecto, sí. No nos despedimos todavía, mi querida Fer. Claro. Vámonos y regresamos con más aquí en Entre Nos el día de hoy con Fernanda Lazo, presidenta de Corazones Mágicos. Estamos de regreso, vamos a jugar el Jenga de la verdad el día de hoy. Entre Nos con Fernanda Lazo, nuestra presidenta de la Fundación Corazones Mágicos. Y bueno, pues adelante, por favor, mi querida Fer, empiézale. Soy malísima para el Jenga, pero a ver qué me sale. Te van a salir puras cosas buenas, estoy segura. Si no te dedicaras a esto, ¿a qué otra cosa te dedicarías? Uy, me hubiera dedicado a muchas cosas. Bueno, me fascinaba montar a caballo, yo hacía salto de obstáculos, competía todo. Si hubiera sido rica y no me dedicara a esto, me pude haber dedicado a montar toda la vida. De hecho, en algún momento, porque tomé cursos para dar equinoterapia. ¡Ay, qué padre! Entonces, en algún momento pensé en poner como una clínica de caballos, porque los caballos fueron mi segunda pasión en la vida, ¿no? ¡Qué bello! Pero sí es un dineral tener caballos. No, es un deporte carísimo, que no tengo el dinero, entonces ya me estoy muy fregada de la espalda, entonces ya no se puede, pero eso me hubiera encantado dedicarme a los caballos. Creo que también hubiera escogido temas de salud mental, o sea, por ejemplo, temas de suicidio. A mí el suicidio es un tema que me rompe mucho. Si tuviera el dinero, por ejemplo, montaría una clínica de salud mental, porque Querétaro pues es de los estados que está muy por abajo de los estándares a nivel nacional. No tenemos un hospital de especialidades en salud mental, entonces me gustaría también meterme ese tema. Pues a muchos temas, Isa. También me gustaría ser turista. Eso hemos platicado, que a las dos nos encanta la viajadera, así que pues sí, podríamos viajar por el mundo todo el tiempo. Exactamente. ¿Qué consejo le darías a tu niña interior de 15? A mi niña interior de 15, aprende a aceptar. Aprende a aceptar y fluye en la vida. ¿Qué te pasó que dijiste, ahí no fluí? No, yo creo que me ha costado mucho trabajo fluir en muchas cosas, ¿no? Fíjate que el tema de la salud mental es muy fuerte porque bloquea muchas partes, ¿no? Totalmente. Y en la adolescencia es muy duro. Y yo empecé con un tema como de depresión, pero muy fuerte, o sea, está diagnosticada y todo, desde muy chavita. Y creo que si me dices que cuál es tu talón de Aquiles en la vida, es eso. Entonces, aprender a aceptar eso, aprender a cuidarme, aprender a atenderme, es lo que hoy me tiene como tiene.
¿no? Híjole, es que pero además... a veces pienso que luego me tardé mucho. Claro, hay mucha gente que nunca se lo atiende, Eso. ¿no? Y vive toda su vida así. Gracias a Dios yo lo puedo atender y estoy muy bien, pero sí en mi adolescencia lo sufría muchísimo. Pues sí creo que tiene que ver incluso con un tema de educación. Perdóname, te toca a ti. Claro, me toca a mí. Que no estamos acostumbrados a ir al psicólogo, a atendernos. A todo eso, sí. Está cañón. Yo soy pro psicólogo, Dice que cuentes un chiste, pero yo no quiero que nos cuentes un chiste. Quiero que nos cuentes, porque creo que el tener más cercanía respecto a los cientos de historias que llegan a tu vida nos puede ayudar a hacer mucha más conciencia de todo el trabajo que hacen ustedes desde Corazones Mágicos. ¿Nos puedes contar una anécdota de algo que hayas conocido, un caso que haya llegado a Corazones Mágicos, que te haya conmovido, que te haya simbrado y que creas que es importante que la gente escuche de cómo sí podemos cambiar la vida de las personas? Hijo, la verdad es que son muchísimas historias. Fíjate que hemos atendido a más de 1,500 niños y adolescentes. Entonces son muchísimas historias. La verdad es que todas tienen pues obviamente su grado de dolor muy, muy fuerte. Hay historias, ahorita que te comentaba, fíjate que nosotros desde el 2020 en Corazones Mágicos, 1 o 1 de cada 5 niñas o niños que van a Corazones Mágicos sufrió agresiones sexuales por parte de su padre biológico o de su madre biológica. Ay, no. Y entonces esto además es lo que más daño genera en los niños. Hay que recordar que no es la forma de violencia, si es tocamiento, si es violación, no. Lo que más daño hace es la cercanía del agresor sexual con las niñas y niños. Entonces creo que estos a lo mejor son los casos que más me simbran, ver la negligencia que hay, muchas mamás, muchos papás que no creen, que siguen encubriendo al agresor o a la agresora sexual, que minimizan el tema. Eso me parte mucho. Sin embargo, creo que pues nuestro modelo de atención, los niños van cerca de entre 1 año y 2 años, van a Corazones Mágicos. Cuando ves cómo se recuperan, cuando ves la fortaleza que tienen, cuando ves que ellos ya se saben valientes, que están empoderados, que saben que no fue su culpa y que bueno, que mamá le hizo eso, pero hay otras personas que sí los quieren, como pueden ser los abuelos o las personas que lo están cuidando, etcétera, etcétera. Eso te llena muchísimo, ¿no? Qué bonito. A mí creo que si algo me deja Corazones Mágicos es un alto sentido de productividad social. Claro, ¿no? Sentir que sí hago algo y que sí creo en mis posibilidades, que es así de chiquito, pero sí participo en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Y eso es bien importante, eso es bien importante. Y creo que es uno de los sentimientos que los seres humanos tenemos que desarrollar. La productividad es bien importante. Totalmente de acuerdo contigo. No me acuerdo si te toca o me toca, me quedé tan... Y si lo tiramos, ¿qué pasa, Isa? Nada, no pasa nada. Salen todas las preguntas. Me contestas todo. ¿Cambiarías algo de tu físico? ¿Cambiaría algo de mi físico? Sí, mira, ahorita ya mis ojeras que traigo, mi párpado caído, mi dieta para ser más flaca otra vez. Eso sí cambiaría de mi Eso físico. todos queremos cambiarlo. No, y con los años va aumentando, entonces creo que con los años vamos queriendo más cosas. Como siempre es un placer platicar contigo, mi querida Fer. Gracias por haber aceptado venir a estar entre nos. Por favor, recuérdanos cómo nos ponemos en contacto con Corazones Mágicos. Claro que sí. Mira, nos encuentran en redes sociales, estamos en Facebook como Corazones Mágicos, en Instagram como Corazones Mágicos 2012, en TikTok como Corazones Mágicos y en Twitter como @corazonesmagic, y nuestros teléfonos son 442-223-6844 y 299-3631. Ahí estamos a sus órdenes. Isa, muchísimas gracias. Me encanta verte, me encanta platicar contigo. Y ahí estamos a sus órdenes. Todos en contra de la violencia sexual infantil. Ahorita vienen varias campañas. Viene una con Carl's Jr. Ah, buenísimo. Con Carl's Jr. el 5 de octubre, que tú vas, compras tu combo y por 10 pesos más, que se van a Corazones Mágicos, te regalan una hamburguesa. Entonces todos podemos participar. 5 de octubre. 5 de octubre, exactamente. Ese día nadie haga dieta, todos vamos a comer hamburguesas el 5 de octubre. Todos rompemos la dieta con mucho gusto. Como siempre es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Isa. Gracias.
Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Entrenos con Fernanda Lazo. Bye, bye.